Hola, soy Olga Gómez, profesora de la Universidad de Córdoba, del Departamento de Psicología. Somos los responsables del Working Package 5 y 3, que están relacionados con la validación de los instrumentos que vamos a utilizar para conocer la efectividad del proyecto BUD y con la supervisión del desarrollo de la intervención. El Working Package, en el paquete de trabajo 5, y nos hemos focalizado en la validación de esos instrumentos para cuando llegue el momento de evaluar la intervención podamos utilizar estos instrumentos porque sepamos que son válidos y fiables. Entonces, para ello hemos recogido una muestra de unos 200 estudiantes en cada país y los resultados preliminares que tenemos muestran que los instrumentos que hemos seleccionado están siendo en su mayoría válidos y fiables. Estos instrumentos son para evaluar resultados próximos y resultados últimos. Los resultados próximos están relacionados con la competencia social y emocional de los estudiantes y los resultados últimos son más bien medidas de ajuste, por ejemplo, la resiliencia, la salud mental y el clima escolar. Hemos desarrollado análisis factoriales exploratorios y confirmatorios y hemos analizado también el alfa de Cronbach, que nos informan sobre la validez convergente de los instrumentos y sobre la fiabilidad entre los propios ítems. En su mayoría, los instrumentos muestran buenos índices de fiabilidad y de validez, aunque algunos de ellos hemos utilizado uno para evaluar la empatía, concretamente, que nos ha dado tan buenas señales de fiabilidad y validez. Con lo cual hemos tomado la decisión de que vamos a seguir haciendo algunos análisis porque quizás es necesario adaptar o modificar levemente ese instrumento. Siempre todo esto lo hacemos con el permiso de los autores originales para obtener los mejores resultados posibles y que validen esa prueba. Entonces este es el primer paso y cuando tengamos esos instrumentos y tengamos la intervención ya podremos pasarlo a las escuelas que van a participar en la intervención y que no. Y lo que esperamos es que si el proyecto tiene una buena efectividad, después de llevar a cabo la intervención, en estos instrumentos nosotros vamos a obtener mejores resultados, es decir, índices más elevados en la mayoría de ellos, los que muestran resultados positivos, que si no hubiéramos llevado a cabo la intervención o que antes de llevarla, ¿no? Porque vamos a comparar colegios, los que sí y los que no, antes con después.